En la numismática mexicana, una de las áreas más interesantes es la de los errores de acuñación. Hay mucha gente que dice que en las monedas recientes hay un error en el signo de pesos, pero que no todos se han dado cuenta. Vamos a ver de qué se trata y si en verdad es un error. ¿Acaso lo tendrás en tus monedas sin saberlo? Ya hemos tenido en el canal videos respecto a errores, como por ejemplo el de la llamada moneda mula de Teotihuacán, o cuando vimos la moneda monometálica de 10 pesos. Son errores en algunos casos muy evidentes, sin embargo, hay otros que solo al analizar la pieza detenidamente es que podemos dar cuenta de ello. En este caso, quiero que veas con atención el signo de pesos de estas monedas recientes. El símbolo de pesos en las monedas de la era reciente no es simétrico. Al verlo detenidamente, podemos ver que la parte superior tiene una longitud diferente a la parte inferior. Hasta donde sabemos, la curva superior es ligeramente más corta que la curva inferior que podemos ver en la imagen y que ligeramente es más larga. Esto podríamos tomarlo como la forma correcta. ¿Ya te habías dado cuenta de este detalle? Ahora bien, vamos a revisar estas monedas de 2 pesos que tengo. Como verán, son monedas normales, comunes. Recuerden que ninguna moneda de 2 pesos ni de nuevos pesos es más valiosa como lo han querido hacer ver en artículos y noticias. Todas valen únicamente 2 pesos, a excepción de la que es en acabado espejo, pero no es el caso de estas. Veamos su signo de pesos y si hay alguna diferencia. La clave de todo este tema es darnos cuenta que el signo de pesos tiene una característica especial. La parte superior y la parte inferior son de longitudes diferentes. Podemos ver claramente que la curva superior es más corta que la curva inferior. En ambas monedas podemos observar esta geometría particular del signo de pesos. En todas las monedas modernas podemos ver que este signo sigue el mismo patrón. Sin embargo, hay algunas monedas que tienen un patrón distinto. Veamos esta otra moneda. A simple vista, podríamos decir que es una moneda común, con todas las características normales de una moneda de 2 pesos. Sin embargo, al acercarnos al signo de pesos, podemos ver que curiosamente, la sección larga está en la parte de arriba y la sección corta está abajo, como si el signo de pesos estuviera rotado 180 grados, o simplemente de cabeza, como diríamos coloquialmente. ¿Lo estás viendo? Yo ya había leído al respecto de este asunto de los signos de pesos, al revés, pero sinceramente nunca los había puesto atención. Y sí, ciertamente, hay algunas monedas con el signo al revés, aunque aún tengo la duda de cuál versión es la correcta y cuál es la que está al revés. Hasta donde yo sé, la forma correcta es donde la sección larga está abajo y la sección corta está arriba, pero aún no estoy seguro del todo. Esta otra moneda es la única de 2 pesos que sí tiene un precio por encima de su valor nominal, por el simple hecho de ser una moneda en acabado espejo, tomada directamente del set ejecutivo que se vendió hace algunos años con toda la familia de monedas en acabado espejo. Y lo raro de esta en particular es que también posee la característica de que el signo de pesos está invertido. La sección corta está abajo y la sección larga está arriba. Yo me pregunto si esto le otorgará aún más valor a esta moneda y lanzo una pregunta. De nuestra audiencia, quien tiene el set en acabado espejo, ¿también tienen su moneda de 2 pesos con esta misma característica? Y regresando a las monedas normales, vean esta común de 5 pesos. El signo está de manera estándar, sección larga abajo, sección corta arriba. Entonces, es un hecho que sí hay variación. No deberían estar poniendo el signo arbitrariamente. Deberían tener una forma específica de colocarlo. Sin embargo, parece que nuestros amigos de la Casa de Moneda están pasando por alto esto.
¿Ustedes ya sabían o conocían este detalle de las monedas contemporáneas? Yo no creo que afecte su valor ni que las haga más caras como se ha visto en Mercado Libre. Ciertamente es una curiosidad que vale la pena buscar y revisar cada que nos cae una moneda, pero no veo forma en que esto eleve el precio de las monedas. Siguen costando únicamente su valor nominal, a diferencia de la familia en acabado espejo. Aprovecho para comentarles que el kilo de plata que puse a la venta ya se vendió gracias a Rogelio, que la compró. Es una pieza espectacular que espero permanezca en su colección por mucho tiempo. Y también quiero comentarles que pronto estaré poniendo algunas otras piezas de plata que pocas veces se ven en venta. Haré videos al respecto próximamente, pero les adelanto que serán el set completo de monedas de plata en acabado espejo de la Copa Mundial de Fútbol México 86. En su estuche con certificado, todas en cápsula y simplemente una familia espectacular. Pronto haremos un video revisando esta colección. Aparte de la familia del Mundial, también estaré poniendo a la venta próximamente una familia completa de monedas de plata en acabado espejo de las onzas Libertad en su versión gordita. Raramente se ve la colección completa en todos sus tamaños de la onza Libertad gordita, y mucho más raro es verlas todas en acabado espejo. Para los coleccionistas de cosas raras y curiosas, ambos sets son muy interesantes y ya próximamente haremos videos. Envío un agradecimiento especial a nuestros amigos numismáticos que han obtenido una de las membresías del canal. Gracias a ellos y su soporte moral es que este proyecto sigue adelante, difundiendo la bella numismática mexicana a todo el mundo, así que gracias por creer en esta iniciativa y sobre todo por ser parte de ella. También agradezco en general a todos los que han llegado hasta este punto del video, ya que gracias a ellos, a su me gusta y su suscripción, es que este canal siga creciendo y llegando a más personas. Si les gustan este tipo de videos, dejen un comentario y recuerden siempre apreciar las monedas y billetes no solo por su costo monetario, sino por su valor histórico, artístico y cultural. Esto es Numismat.